Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito, de aquí desde los estudios de BN The Network en Miami Beach. Tenía 2 días, tuve 2 semanas que no pude estar aquí en los estudios por compromisos profesionales como conferencista, pero gracias a Dios estamos de vuelta y regresamos con todo. Y además con una invitada de lujo en el día de hoy, como es Laura de Rosa, internacionalista y experta en todo lo que es la consultoría política, que nos va a ayudar a entender muchas cosas que en este momento estamos viviendo los venezolanos. Usted sabe la línea editorial de este programa, Gente con Propósito. Aquí el objetivo es tratar de que nos podamos calibrar, nos podamos nutrir de la mayor cantidad de herramientas psicoemocionales para poner en práctica nuestros conocimientos, nuestra formación. Todo profesional, independientemente a lo que se dedique, no tengo dudas que necesita una férrea formación psicoemocional para poder llevar al máximo su conocimiento al campo de trabajo y para poder optimizarse, potenciarse y tratar de tener el mayor performance posible, la mayor capacidad y el mayor nivel posible en eso que va a desempeñar. Y ese es el objetivo de cada programa, de este programa, Gente con Propósito, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar de nuestra Venezuela. Por supuesto, como siempre lo digo, este es un programa que está siendo visto por distintos hermanos en América Latina. Sé que nos siguen desde Ecuador, desde Perú, desde Chile, desde Argentina, desde aquí de los Estados Unidos, por supuesto, desde muchos otros países, pero dada la situación que se vive en Venezuela, los últimos programas los vengo enfocando en esa realidad. Y yo sé que los principios, los conceptos, las reflexiones, las opiniones que aquí se estén dando le va a servir a su propia realidad también. Y yo sé que mucha gente en el mundo, indistintamente de su nacionalidad y de sus características, tiene el firme propósito de apoyar y respaldar la situación de los venezolanos para poder salir y librarnos de esta penuria desde el punto de vista sociopolítico, sociocultural, yo diría que hasta socioespiritual y sociopsicológico. Y para eso vamos a tener hoy una invitada para adentrarnos en el tema. Yo quiero que usted le avise a algún familiar, recuerde, agarre su cuaderno, su lápiz, tome nota porque va a haber información muy valiosa a lo largo del programa. No solamente vamos a tener más herramientas para estructurarnos desde el punto de vista emocional, para contrarrestar la frustración, la ansiedad, la tristeza, la desesperanza, la angustia, sino que vas a tener información muy calificada para que puedas tener más respuestas ante las múltiples preguntas que hoy tenemos los venezolanos. Los venezolanos hoy tenemos más preguntas que respuestas. Y eso potencia la angustia y en consecuencia potencia la frustración y en consecuencia genera victimización, y si eso no le damos un parado caemos en la tristeza y caemos en la depresión, y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar bajo todo punto de vista. Yo decía en un programa, y me voy a cambiar de cámara, señor director, yo decía en un programa este fin de semana al que me invitaba el ciudadano Leopoldo Castillo, que de manera muy disciplinada este régimen ha sabido generarle un estrés postraumático a la sociedad venezolana. Y eso lo dije teniendo clara 2 grandes consecuencias de lo que puede ser el estrés postraumático en una persona, si lo hablamos desde el punto de vista psicológico. 2 de las grandes consecuencias son, una, que la persona puede entrar en negación para tratar de protegerse del dolor que esa situación le genera, o puede caer en lo que se llama adormecimiento o el anestesiar esa situación traumática nuevamente como un mecanismo de defensa para protegerse ante el dolor. Y yo citaba, que por cierto la tuvimos aquí, un especialista en psicología clínica, que me decía que en una oportunidad tuvo un paciente, una niña, que por mucho tiempo fue violada, y esa niña le contaba a esta profesional
cómo llegó un momento que mientras la vejaban y la ultrajaban, abusaban de ella, ella decía que no sentía nada. Y la doctora nos explicaba aquí que el cuerpo, nuestra estructura fisiológica, tiene mecanismos para defendernos ante el dolor. No solamente hay mecanismos psicológicos, también hay mecanismos fisiológicos que de alguna manera nos permiten defendernos ante aquello que nos está invadiendo y nos está haciendo daño. La misma explicación la podemos llevar al campo social. Venezuela ha sido ultrajada, Venezuela ha sido lastimada, Venezuela ha sido vejada, Venezuela ha sido violada por una cuerda de malandros, de sinvergüenzas, de forajidos que se han aprovechado del poder para llevar adelante sus planes personales, sus planes particulares, en donde lo que siempre se ha buscado, lamentablemente, y mucho más en estos últimos 8 o 10 años, es enriquecerse ilícitamente para poder cumplir sus objetivos personales. Es por eso que ante este régimen se necesita de toda la unión del pueblo venezolano, pero una unión que no solamente esté fundamentada, que es fundamental e importante, que es la fe, que es la determinación, que es la actitud, pero también el conocimiento. Por eso voy a hacer un esfuerzo grande de traer personas, como por ejemplo la que vamos a tener esta noche, que es nuestra querida Laura, para que nos dé el conocimiento, para que lo combinemos con nuestra actitud y con nuestro optimismo y con nuestra esperanza, y esa combinación nos permita tener mayor control de nuestra mente y nuestras emociones. Porque a esa angustia, a esa incertidumbre a la que el régimen juega todos los días es la que tenemos que poder frenar. Otra cosa importante que voy a tratar como invitada esta noche es desmitificar, es desmontar esa idea de que este gobierno es como invulnerable, como invencible. Yo creo que por un lado algunos lo han subestimado y otros lo han sobreestimado. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Eso lo vamos a hablar hoy. ¿Por qué la sobreestimación lo que hace es fortalecer más este régimen? ¿Qué es eso del G2 cubano? ¿Qué es eso de todas estas prácticas de amedrentamiento? Y cómo los ciudadanos podemos reaccionar ante esta situación. Por un lado están los actores políticos representados por el presidente Guaidó haciendo lo que les corresponde hacer, por otro lado está la comunidad internacional apoyando este esfuerzo y por otro lado tiene que estar la ciudadanía, tiene que estar usted pendiente, claro, cuál es su rol, cuál es su función y cómo, algo importante también que vamos a manejar hoy con la invitada, cómo filtrar la información que recibimos. Porque en el éxito que tengamos en saber filtrar la información, ahí va a ser determinante para que usted maneje su estado emocional. Entonces, le voy a pedir al señor director que me coloque las primeras láminas para entonces darle entrada a nuestra invitada. Y así comienzo. Dice, hoy, según el Foro Penal, hay 911 presos políticos. Solo durante el apagón, 124 detenidos, más otros 200 producto de los saqueos. De acuerdo a la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en los acontecimientos de la frontera colombo-venezolana hubo 349 heridos, 28 detenidos y 2 fallecidos. En los sucesos fronterizos con Brasil, 285 heridos, 51 detenidos y 8 fallecidos. La hiperinflación es una fábrica de pobres. De acuerdo con la FAO, alrededor de 10 millones de venezolanos ingieren 2 o menos comidas al día. 9 de cada 10 no pueden pagar su alimentación diaria. Hay más de 2 millones en situación de hambruna. Cáritas reportó un aumento del 100% en las cifras de desnutrición aguda en menores de 5 años. 8 de cada 10 habitantes declararon haber comido menos por la escasez o por no contar con suficiente alimento en el hogar. El estudio de la UCB, UCAP, y USB prueba que alrededor de 3 millones de jóvenes en edad de estudiar están fuera del sistema educativo y la matrícula se reduce en unos 40.000 estudiantes al mes. Los docentes enfrentan un déficit salarial que supera el 90% con respecto al valor de la canasta básica. Para ingresar a la educación superior se está exigiendo el carné de la patria. La CEPAL explica que cada trimestre se deforestan 200 hectáreas en el arco minero del Orinoco. Provea señaló que hay alrededor de 500.000 casos de malaria durante el 2018 y que la falta de operatividad en los hospitales llega hasta un 90%. Al dramático cuadro social, al que se añade la crisis eléctrica, la falta de agua y el caos del transporte, lo acompaña la división de la institucionalidad política. 2 presidentes, parlamentos, tribunales supremos y fiscales
Si no se resuelve pronto, el colapso será más que definitivo. Y tal como lo relata el Evangelio de Marcos, si un país está dividido contra sí mismo, no podrá mantenerse en pie. Las violaciones sistemáticas de la Constitución han acabado con el pacto social, ya han gobernado 20 años y la destrucción es general. Las cifras hablan por sí mismas. Ponga su cargo a la orden, renuncie por el bien de Venezuela. Esto está sacado de la cuenta @Tahir y Mérida y el hashtag me niego a entregarte Venezuela. Lo quise traer porque me gustó muchísimo, una gran profesional venezolana que colocó esto en sus redes y quise tenerlo como entrada para entonces poder recibir a nuestra invitada de esta noche. Permítanme, bueno, antes de presentarla, quiero hacer un pequeño comentario. Todo eso que está allí para mí resume, seguramente faltaron algunos datos y algunas consideraciones, lo que está pasando en Venezuela. Eso que acabo de leer es razón suficiente para que usted, para que yo, para que todos hagamos el mayor esfuerzo posible para rescatar la institucionalidad, la gobernabilidad, y aunque suenen conceptos muy genéricos, pero que son fundamentales, la libertad, la igualdad y la democracia. Valores fundamentales que hoy los estamos viendo, porque a veces tú dices, ay, la democracia, ay, la justicia, ay, la libertad. Hoy nos damos cuenta lo vital, como el agua, como el alimento, lo es la justicia, lo es la libertad, lo es la democracia. Y eso hoy lo vemos amenazado, cada día lo vemos más afectado por un grupo minúsculo que a través del uso de las armas y de antivalores han querido saquear la institucionalidad y todo lo que significa un país y una sociedad. Pero por esa razón estamos aquí, por esta razón hacemos este tipo de programas, por esta razón todos y cada uno de nosotros de nuestras plataformas tenemos que hacer nuestros esfuerzos. Y para eso entonces voy a traer a la querida invitada de hoy, quiero presentársela. Por favor, señor director, permítame presentarla. Ahí está, se la presento, ahí está en una fotografía bellísima, nuestra querida Laura de Rosa. Laura de Rosa es internacionalista especializada en consultoría política y con conocimientos y trayectoria de inteligencia militar, petróleo y política internacional. Se encuentra escribiendo su primer libro sobre su experiencia personal dentro y fuera del gigantesco aparato estatal venezolano, incluido su paso por inteligencia militar, con todo lo cual ella concluye que ya aprendió en política ni con rojos ni con azules. Hace análisis muy agudos, sin duda, por eso está aquí en este programa hoy, de la situación actual en Venezuela, que difunde por sus redes, ya que insiste en que manejar la información coadyuva a eliminar la incertidumbre y la ansiedad en la población. Mi querida Laura, bienvenida al programa Gente con Propósito. Ya seguramente vas a aparecer en pantalla. Ahí estás. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Sé que estás en México, pero gracias a Dios pudimos hacer la conexión. Bienvenida a este programa y bienvenida a la audiencia de Gente con Propósito. Hola José Jacinto, gracias por la invitación y un saludo para ti y para toda la audiencia donde están, porque sé que están regados por todo el mundo y bueno, los saludo donde estén. Fíjate que cuando leía tu síntesis, porque esa es la síntesis de tu currículum, hablabas de que la información ayuda precisamente a liberarnos o a combatir la ansiedad, esa ansiedad producto del no saber qué va a pasar. Ansiedad es el potenciador de la frustración. Precisamente ansiedad es sentir que no sé qué va a pasar. Laura, dame tu reflexión y visión general sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, José Jacinto, eso que tú acabas de decir es súper real. Dentro de los servicios que yo ofrezco en consultoría política, justamente de los productos que más se trabaja o que más piden es justamente los diagnósticos y los escenarios, o lo que nosotros llamamos prognosis. Entonces, cuando nosotros tenemos información y la información que tenemos es buena y es analítica, entonces allí es que se baja la ansiedad y se baja la incertidumbre. Esto es súper importante. En Venezuela estamos viendo algo que nosotros nunca habíamos visto y que no estábamos preparados para esto. No estamos preparados para esta situación. ¿Por qué? No solamente porque en nuestro imaginario no existía
que las personas por las cuales nosotros votamos, las personas de las cuales son nuestros empleados, porque nosotros pagamos nuestros impuestos y nosotros le dimos el voto político para que ellos estuvieran allí, terminaran secuestrándonos. Y esto es sumamente importante porque nosotros vamos a tener que reestructurar muy bien una vez que salgamos de esta pesadilla y vamos a ver cómo la vamos a atravesar. Pero una vez que nosotros salgamos de esta pesadilla, nosotros vamos a tener que evaluar muy bien cuáles son los mecanismos por los cuales no puede volver a suceder esto. Esto no puede volver a pasar. Que las personas que son como los administradores de nuestra empresa, para que se entienda claramente, y que están trabajando con nuestro dinero, nosotros somos los dueños, pero necesitamos poner a alguien que sea el administrador termine robándonos, secuestrándonos, violándonos y matándonos. Entonces, esto es un punto importante. Nosotros, el pueblo venezolano, igual que todos los pueblos en el mundo, somos los jefes de cada uno de esos políticos que están allí. Y eso es fundamental para entender, primero, la no coexistencia de lo que está sucediendo. Y con lo que está sucediendo en el país, pues, ¿qué decir? Ya tú lo has dicho en la lámina, ya todos lo sabemos, es el caos, es la receta del caos, es terrorismo de Estado, que nunca lo habíamos visto, nos bajaron a la pirámide de Maslow. Tú hablabas de principios como por ejemplo el de la libertad, pero es que nosotros, esto es en la pirámide de Maslow, nosotros no estamos en esa punta cuando se habla de libertad, nosotros nos bajaron a no tener lo más básico, que son las necesidades fisiológicas en la pirámide de Maslow. Y allí está la alimentación, la salud, el sueño. Entonces, cuando nos han bajado a algo tan básico es justamente porque es una política de control y dominación social, que no solamente ha sucedido en Venezuela, o sea, lamentablemente la vivieron en China, la vivieron en Vietnam, la vivieron en Berlín Oriental, la vivieron en Cuba, la siguen viviendo en Cuba y ahora pues la estamos viviendo nosotros. Ahora, Laura, disculpa, la gente sabe que este gobierno ha hecho muchas de estas cosas adrede, buscando un resultado. Pero yo creo que la gente necesita entender cómo es que el régimen construye la estrategia. Porque tú, por experta, conoces cómo funcionan muchas de esas salas situacionales. Cómo es que ellos construyen, elaboran, cuáles son sus objetivos a la hora de plantearse la pregunta, quiero quebrar a esta sociedad emocionalmente y ponerlo a mi disposición. Explica a la gente en el lenguaje más entendible posible cómo sucede eso, que es fundamental precisamente para tratar de disminuir los niveles de angustia y cómo es que nos terminan haciendo creer que son invencibles. Es que el tema, nosotros estamos recibiendo las lecciones aprendidas que ya han hecho en otros países. Y como te decía, es una política de control, de dominio y control social. Es decir, por ejemplo, la receta cubana, ¿cuál es? Y es la que nosotros lamentablemente estamos recibiendo desde que pues la traspasaron a Venezuela con Maduro en este momento y toda su mafia. La política de control social es, tengo a la gente ocupada en las necesidades básicas para que no inventen, no tengan la posibilidad de irse contra el gobierno, es decir, que no hayan revoluciones populares. Entonces, por supuesto, si no tienes los servicios básicos, como por ejemplo la electricidad, la luz, tú no estás ocupado viendo, mira, lo que está haciendo el gobierno y entonces me organizo y voy en contra del gobierno. No, eso no pasa. Porque además de eso, si le preguntamos a cualquiera de la audiencia, que sea venezolano o con familiares en Venezuela, ¿cuánto tiempo has estado tú buscando un antibiótico? ¿Por cuántas farmacias has tenido que pasar? ¿Por cuántos lugares o supermercados has tenido que buscar pan? Pan, la cosa más básica como el pan. Entonces, estas son formas de control y dominación social. Es decir, yo rompo cualquier capacidad de independencia, les hago creer que me necesitan 100%, creo una relación no de interdependencia, sino de dependencia absoluta, no importando que anule la estructura emocional de la persona, lo que se llama autoestima, eso no les importa, con tal de que ellos sientan que te necesitan. Creo que tú tienes un post
no recuerdo ahorita con exactitud, que hablas de eso. Es decir, creo que palabras más, palabras menos, corrígeme. Las personas que a estas alturas, el pueblo que a estas alturas todavía apoye a este régimen, pareciera que tiene un severo problema de autoestima. Sí, definitivamente. Bueno, yo decía en el post dos cosas, y eso pasa porque yo tengo amigos de todos lados. Tengo amigos azules y tengo amigos rojos, y creo que la gente lo va a entender muy bien. Y yo en estos posts le hablo específicamente a ellos, y también lo he hablado en mis historias. Dos cosas. A ver, tú dices que tú eres de izquierda. Estoy hablándole a la gente roja. ¿Y dónde están los transportistas? ¿Dónde están los agricultores? ¿Dónde están los de los sindicatos? No hay ese respaldo. El único respaldo que tiene Nicolás Maduro es del TSJ, perdón, y el alto mando militar, que de alto no tiene nada. Entonces, esto te muestra que si tú eres de izquierda, pero estás creyendo y no estás evaluando lo que está pasando, realmente tú estás volteando para el otro lado y estás siendo indiferente, y entonces tu ideología te vuelve tonto útil, porque eso no es izquierda. En este momento nosotros no estamos inmersos en un problema político de izquierda o de derecha. Eso hace mucho tiempo que pasó. Nosotros estamos pasando en un problema que es ¿cómo decirlo de buena manera? Es Maduro y su mafia, o una dictadura contra tres principios fundamentales, que es vida, salud y libertad. La vida y la salud están en la escala más baja de la pirámide de Maslow, y la libertad está aquí. Entonces, todo lo que pasa por allí está dentro de eso. Nos violaron, como bien dices tú, en todos los aspectos. Entonces, eso es una cosa. Y para estas otras personas que siguen y siguen diciendo, no, pero es que Maduro, es que yo no me voy con Guaidó porque Guaidó es derecha, y a los que se les ha insistido 300.000 veces que no es un tema ideológico, es ahí cuando yo digo dos cosas para esas personas en específico. Uno, demuestran una autoestima muy baja porque ya se condicionaron, como se hace el condicionamiento aprendido, como se hace con los perros, el condicionamiento aprendido, se condicionaron de que son merecedores de lo que está pasando, pero lo otro es un síndrome de Estocolmo impresionante. O sea, porque si tú defiendes a tu secuestrador, pues estás bajo el síndrome de Estocolmo, pero... Eso seguramente, mucha de esa gente, ojalá Dios, que pueda seguir entrando en conciencia, pero creo que la gran mayoría, pongámosle una cifra, tal vez el 90% de los venezolanos, el 85% de los venezolanos tiene un nivel de conciencia, Laura, totalmente diferente en este momento. Pero la gente está desesperada, Laura. La gente hoy en día en Venezuela está angustiada porque mañana no sabe cómo va a resolver, por ejemplo, el tema del efectivo para poder comprar algo o para poder comprar un medicamento. La gente hoy está angustiada porque hay demasiada incertidumbre y porque ya su salario se devalúa cada día, y no cada día, cada hora, dada la hiperinflación. Hay una angustia individual, colectiva, donde la gente tiene más preguntas que respuestas. Entonces, ¿qué tan responsables tenemos que ser en el manejo de información en este momento para que esa ansiedad, producto de esa profunda incertidumbre, la gente la pueda procesar de la mejor manera? ¿Qué recomiendas tú? Hablábamos fuera de cámara de algo que me pareció muy interesante, que tú me decías, la gente tiene que aprender a filtrar la información. Pero ¿cómo lo hace la gente más humilde, Laura? ¿Cómo la gente más humilde puede procesar esto? ¿Cómo explicar a la gente tal vez que no tiene altos niveles de educación que ese sistema lo que genera es más hambre y más destrucción, y que lo que hoy significa una dádiva que te da significa prácticamente la destrucción de tu vida y la de tu familia y la de todo un país? ¿Cómo la gente puede hoy filtrar información en medio de un país que tiene demasiado rumor, demasiada información por todos lados, y que muchas veces en vez de ayudar lo que hace es potenciar más la ansiedad, que lleva a la frustración, que lleva a la victimización, que lleva a la angustia, que lleva a la depresión? Bueno, pero tú acabas de decir algo, que es la gran mayoría, y la gran mayoría es las personas, bueno, es una gran mayoría de 89.1% de venezolanos
que no apoyan a Maduro y que apoyan a Guaidó. Y esa cifra es muy interesante, porque en esa cifra no está solo la gente que está estudiada. O sea, esto es, la experiencia propia ha demostrado que es que tú no vas con 100 bolívares, para poner un número muy bajo, o con $1, hablemos en dólares como se está manejando la economía en Venezuela, o con $20 tú no vas al supermercado. En principio porque no consigues nada en el supermercado. Pero tú no vas con $20 de izquierda o de derecha, o de nada, si tú no consigues las cosas, tú no vas con eso. Entonces, está sucediendo de que la gente sí tiene mucha incertidumbre y mucha ansiedad, y tú decías, ¿cómo hacemos para que esas personas que también no están estudiadas, por decirlo de alguna manera, lo sepan? Es que ya ellos lo saben, ellos lo están viviendo, tanta gente se le volteó. Ahora, es muy importante también eso que acabas de decir en el tema de cómo filtrar la información, porque es que a mí siempre me están escribiendo por DM y me escriben por múltiples lugares diciéndome, tengo miedo, no sabemos qué hacer, y tu cuenta baja un poco la ansiedad, pero el tema es, yo no soy reportera, yo no estoy tratando de competir con ningún reportero, porque para eso hay unos reporteros espectaculares que dicen lo que está pasando. Ahora, lo que se necesita es el análisis de eso, lo que viene detrás, porque si no, son muchos inputs, mucha información, pero la gente no sabe qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que este es un escenario de no retorno. Después del 10 de enero, fueron varios hitos o varios puntos estratégicos que la gente tiene que tener aquí pues en su mente. Después del 10 de enero, después del 23 de enero que se proclama Guaidó, y después del 23 de febrero, estamos en un escenario de un punto de no retorno. No hay forma de volver, no hay forma como en los carros de echar reversa. No se va a volver al status quo previo. Y la gente está muy preocupada diciendo, no, pero es que a lo mejor no va a pasar nada. Bueno, hay varios componentes aquí para que la gente entienda que este escenario no va a tener regreso atrás. Primero que nada, son 54 países con democracias influyentes que están apoyando a Guaidó. Por ejemplo, esto que sucede, por eso es que yo normalmente doy explicaciones, doy datos justamente de lo que es la política como por debajo, o el tras de cámaras que normalmente no se ve en las imágenes o en las cámaras. Por ejemplo, eso que sucede cuando Guaidó viaja en su primera gira presidencial, que lo reciben con honores de Estado en varios países de Sudamérica. Eso es un indicador de que estos países ya dijeron, no hay vuelta atrás. Pero la gente Nicolás, dice, Laura, pero disculpe que te interrumpa, la gente dice, sí, pero es que con diplomacia yo no voy a solucionar mi situación, es que esta diplomacia para allá, diplomacia para acá, hablan, hagan algo, actúen. Hoy, por ejemplo, las redes sociales estaban alteradas, más angustiadas que nunca, porque en la madrugada detuvieron al jefe de despacho de Guaidó, porque se han hecho cualquier cantidad de acciones y de decisiones donde el gobierno trata de mostrar que tiene el control, que ellos siguen bajo el control del país. Es decir, ¿cómo le explicamos a la gente que eso que tú estás diciendo forma parte del proceso, que hay protocolos internacionales y que eso que la gente ve como una perdedera de tiempo no es perdedera de tiempo, es parte del avanzar para buscar una solución, incluso que le afecte en su realidad diaria, a la hora de que el dinero le rinda más, a la hora de que tenga luz, a la hora de que tenga gas? Es decir, que todas estas grandes situaciones, digamos, generales, como escuchar a uno de nuestros representantes en la OEA o escuchar el informe de la representante ante la Organización de Naciones Unidas, la señora Bachelet, que eso sí funciona, que los comunicados del Grupo de Lima, que el comunicado del presidente de Chile, el presidente de Colombia, que los comunicados de los encargados por parte del gobierno de Trump también son de utilidad. Es decir, ¿cómo hacer para que la gente también comprenda que esto es parte de lo que está ayudando? Y la gente dice, no, pero es que tiene que haber intervención ya, nos estamos muriendo, este gobierno está haciendo con nosotros lo que le da la gana. ¿Cómo procesar eso? ¿Cómo procesarlo para que la gente termine de entender que esto es un juego de ajedrez, por llamarlo de una forma, y que el que juega ajedrez sabe que el gran objetivo es dar el jaque mate? Ese es el gran objetivo.
Pero para dar un jaque mate en ajedrez, tú tienes que conocer muy bien los movimientos del adversario y tienes que tener mucho cuidado. Y lo que está sucediendo hoy, es mi interpretación, Laura, es que hay un movimiento por parte de Guaidó, de su equipo político, de estos 54 países que están apoyando, de la figura de Estados Unidos, que es la que está a la cabeza en todo este proceso junto con el presidente Guaidó, de moverse, pero moverse finamente, moverse con mucha estrategia y mucha táctica, en donde pareciera que lo emocional y el entusiasmo es importante, pero también es importante el paso que vas a dar, la táctica que vas a demostrar, la estrategia que vas a demostrar, y que esto no es como antes, que de repente la diplomacia se manejaba en términos muy cortos. Ahora no, ahora es distinto. Ahora los protocolos tienen que ser más amplios. El apoyo de distintos organismos internacionales tiene que ser más amplio. Y pareciera que todavía se necesitan de muchos más apoyos en el caso que se considere, que yo no lo sé, una posible intervención militar. Bueno, has dicho un montón de cosas, estoy tomando nota porque me gustaría responderte unas cuantas cosas. Bueno, primero que nada, yo soy muy respetuosa y creo que todo el mundo tiene que ser muy respetuoso. Aquí yo, por ejemplo, no utilizo la palabra paciencia. Me parece, creo que alguna vez te escuché diciéndolo, esas son frases de carpintería. Eso de calma y paciencia, yo no lo uso. ¿Por qué? Porque el reloj en Venezuela está rodando, marcando horas y minutos de muerte, de gente muriendo por merma, de falta de medicinas, por caquexia y por muchas otras cosas. Entonces uno tiene que ser muy responsable porque no se le puede pedir paciencia a la gente. Lo que sí hay que decirle a la gente son dos cosas, que es cautela y serenidad, porque se está trabajando. Y tú hablas, por ejemplo, del escenario internacional, de lo que está pasando, por ejemplo, con los voceros de Trump o de Estados Unidos, de lo que está pasando con Bachelet, que es la alta comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o lo que está pasando básicamente en los organismos multilaterales. Pero es que resulta que es que a nosotros no nos prestaban atención, para no decir la palabra, para no decir la frase. Tuvo que llegarse mucho más hasta este punto, y es doloroso decirlo, porque básicamente la ONU va a tener que también reformarse, porque es que los países se adelantaron y los regímenes dictatoriales evolucionaron, pero ellos todavía siguen con una pasividad que no puede ser, que está bien la diplomacia, y ojo, que yo lo digo como internacionalista, pero no necesita avanzar. Entonces, fíjate, desde el 2017 se está tratando de incluir el tema en el Consejo de Seguridad, y eso no había pasado. En el 2017 nos dijeron nanay, nanay, así tal cual, no dijeron así. ¿Cuánto tiempo se lleva tratando de llevar a elevar a organismos multilaterales lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó este año? Por fin, este año, el tema Venezuela, el holocausto venezolano, que la Siria en la que nos convertimos de América Latina, porque es que Venezuela es la Siria de América Latina, nos convertimos, pasamos a la agenda del Consejo de Seguridad, y eso jamás había sucedido. Entonces, esto es una gran victoria. ¿Qué hicimos? Que delante de 5 países y otros 10 itinerantes, que son los miembros, por fin se trató el tema. Ojo, esto es muy importante. Esto no es solamente el escenario de lo que está pasando en el territorio venezolano. Esto es una lucha también entre Occidente y Oriente. Esto es una lucha geopolítica internacional. Este es un ajedrez geopolítico internacional. ¿Por qué? Porque básicamente son 54 países en los que está, entre ellos, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, más todos los que hay, pero del otro lado están apoyando por negocios, porque no vinieron por cachapas y arepas de queso guayanés, vinieron a Venezuela, China y Rusia. Y allí sí hay una intervención, y es una intervención real. Entonces, estos dos países, China y Rusia, son los que están vetando cualquier decisión que se haga para que esta comunidad internacional pueda actuar. Pero les voy a decir algo, estos son procesos, como dices tu protocolo, pero va a llegar un punto en que, como ha sucedido con otros países, van a decir, ok, entonces no nos vamos con acciones de organismos multilaterales porque ustedes no han respondido ante el holocausto que está pasando allá, nos vamos a tener que ir con una acción unilateral, pero en coalición o no en coalición. Entonces, cuando la gente dice, intervengan ya, bueno, pero entonces yo me imagino que la gente es dueña
o es el comandante general del ejército estadounidense. Y también hay que asentar la realidad. Nosotros no somos los comandantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Eso requiere aprobación del Congreso y eso requiere unos apoyos. Y eso, si a nosotros nos cuesta, y por eso lo pongo muy claro y con ejemplos muy básicos, si a nosotros nos cuesta ponernos de acuerdo para ir a la playa con 10 amigos, imagínense cómo se trata de hacerlo en el Congreso. Entonces, se está sensibilizando la comunidad internacional y lo que pasó ayer fue un bombazo. Yo le voy a decir con mucha claridad, yo no me imaginé que Michelle Bachelet, precisamente por ser de tendencia de izquierda, haber sido presidenta y haber sido pues un enclave importante para la izquierda en Latinoamérica durante mucho tiempo, jamás me imaginé que ella iba a dar ese informe tan contundente, pero es que la realidad grita. Entonces, esto muestra a la comunidad internacional, les da además un argumento de decir, epa, sí hay que actuar. Entonces se está sumando y bueno, o sea... Es decir, pudiera yo resumir en parte lo que estás diciendo, esto, palabras tuyas, esto no tiene vuelta atrás, esto es irreversible, lo que no sabemos es cómo y cuándo, porque nadie sabe la fecha, ni sabe exactamente cómo va a terminar esto, pero cuando se dice que esto no tiene vuelta atrás, no solo es por el ímpetu, por la determinación que podamos tener tú, yo o cualquier venezolano fuera o dentro del país, sino porque cuando un país como Estados Unidos pone en juego su capital político, no lo pone echando vaina, no lo pone jugando. O sea, esta es una gente que en ese sentido se cuida mucho. Creo que lo hablábamos tú y yo del prestigio que es para Estados Unidos cuando se involucra en un conflicto de estas características. Es decir, ellos no van a dar estos pasos que han dado para después decir, ¿saben qué, señores? Me arrepentí, me voy para mi casa, porque la verdad es que me aburrí de este conflicto. Creo que ellos tienen una seriedad que la gente tiene que entender más allá de la angustia. Estas cosas se las digo yo, por ejemplo, a mi mamá y a mi papá, que están en Venezuela. Se las trato de explicar. Pues tú los llamas o llamas a un amigo o un amigo te llama y es, pana, ¿qué sabe? Esto no se aguanta más, chamo, uno se vuelve loco. Y uno entiende, pero uno cuando explica dice, hermano, es un juego entre paciencia, entre manejo de ansiedad y en saber que los pasos se están dando. Seguramente no con la velocidad que queremos, pero se están dando porque, como decimos en criollo, mi querida Laura, la política internacional de Estados Unidos no juega carrito. Ellos no están jugando carrito. Ellos saben quiénes son, saben hacia dónde van. Y lo más importante es que el liderazgo venezolano, político, a pesar de las muchas diferencias que la oposición ha exhibido en los últimos años, ese es otro tema para otro programa, la integración, la unificación, la cohesión que necesita mostrar el liderazgo, llamémoslo democrático, para no llamarlo opositor, porque otra cosa que tú decías que me llamaba mucho la atención es que esto no es un tema político partidista. Es que lo que estamos viviendo hoy en Venezuela ya trascendió lo amarillo, lo rojo, lo azul. Esto se trata de algo ético-político, se trata de la propia vida. Entonces ya el escenario, Laura, creo yo que trascendió. Es decir, ya no es un tema de que no, es que yo estoy a favor de Guaidó porque yo soy de la tolda que él representa. Eso no tiene nada que ver. El día que nos liberemos de estos malandros, ese día todos vamos a volver a nuestras preferencias políticas y cada quien votará por quien quiera votar o no votará o manifestará lo que quiera manifestar. Pero ahorita no podemos pensar en eso porque estamos en otra etapa. O sea, la etapa de la diversidad política no la tenemos ahorita porque no tenemos un país normal. O sea, todo eso fue secuestrado. Ahorita hay un solo objetivo. ¿Cuál es? Rescatar la democracia del país y conectarnos al más alto sentido ético político, que creo yo que en eso coincidimos. Y eso hay que decirlo, porque la gente puede decir, oye, pero ahí están dos tipos opositores hablando. No se trata de ser opositores, se trata de ser dos profesionales que están haciendo todo lo posible para rescatar la democracia y la libertad, que tiene más que ver con un criterio ético-político que con un criterio político-partidista. Cuando este tema se analiza bajo el lente de la pirámide de Maslow, entonces allí se cae cualquier argumento político, de izquierda o de derecha, de opositores o no opositores. No, aquí no están hablando dos opositores, para nada. Claro que sí, que somos opositores a Maduro y su mafia, por supuesto que sí, pero es que no se trata de nada de eso. Yo soy pragmática, como digo siempre, ni con rojos ni con azules. Y siento que nosotros deberíamos, en algún estadio superior, ojo, lo decía Simón Bolívar y ojo, lo decía George Washington,
que deberían cesar los partidos, pero nosotros no estamos todavía en ese nivel de la sociedad. Entonces, pero eso es otra cosa. Cuando se analizan las cosas que están sucediendo en Venezuela desde la pirámide de Maslow, que nos bajaron a lo más básico, donde no tenemos alimentos, medicinas, donde no tenemos salud, no tenemos vida, ahí se entiende que por allí no va la cosa, no es nada ideológico. Tú decías algo también de que no se sabe cuándo va a ser. Y eso es muy importante porque yo decía el 23 de enero. El 23 de enero justamente les escribía por allí por Instagram. Allí les voy haciendo como microanálisis políticos, no en las historias, sino en los posts. Y yo les decía, yo no sé qué va a suceder el 23 de enero, o sea, hoy, 23 de enero. Estoy hablando del 23 de enero. Y les decía, pero lo que sí sé es que si no es el fin de todo, porque eso dependía de las Fuerzas Armadas, es el comienzo del fin. Y este comienzo del fin pues puede llevar tiempos y nadie puede decir, porque sería muy irresponsable decir, el que lo diga, usted sabe que está delante de un irresponsable, el que diga, faltan días o faltan 2 semanas, esa persona es una soberana irresponsable y lo digo así, tal cual. Entonces, esto es importante. ¿Por qué digo que dependía de las Fuerzas Armadas? Porque en un país normal, las Fuerzas Armadas que deben estar a favor del pueblo, que su jefe es el pueblo, hubiese hecho lo que otros eventos ha sucedido. Me volteo y si tengo que darle un golpe de Estado, lo doy. Pero aquí hay otra cosa importante, porque no se han volteado. Y eso es parte de la receta cubana, que no se sabe, pero que es importante decirlo. Allí hay 2 cosas. En el momento en que se le elimina la institucionalidad a las Laura, discúlpame. Vamos mejor a ver las láminas para que lo puedas explicar con las láminas directamente por el tiempo. ¿Ok? ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a ver las láminas. Voy a pedir al señor director que me coloque la presentación y entonces tú vas a ir observando las láminas y la vas a ir explicando una a una y entonces lo contextualizas en base a la información para que la gente también lo pueda ver de manera visual. Bueno, fíjate este tweet que fue hoy de Marcos Rubio. Él habla que 3 cosas suceden a propósito del arresto del jefe del despacho de Guaidó. Lo primero es que el primer objetivo, la primera cosa, es que pueden estar plantando evidencias falsas. Lo segunda es torturar al señor Marrero para que dé falsos testimonios en contra de Guaidó. Y lo tercero es ir probando la respuesta internacional para calcular cuándo arrestar a Guaidó. O sea, son 3 hipótesis que coloca allí Marcos Rubio en base a lo que sucedió hoy. Bueno, sobre eso me va a dar tu opinión, pero quiero, señor director, que sigamos viendo las láminas para que entonces una a una las vayas explicando. Y lo de Marcos Rubio, anótalo allí para que también me des tu opinión de lo que dijo hoy a propósito de la noticia que está fresca hoy en Venezuela. Bueno, ahí está, Laura. Vamos viendo lámina por lámina. ¿La puedes ver? Sí, la veo, la veo. Ok. Ahí tenemos parte del conflicto venezolano en esta coyuntura y hablabas, esto tiene que ver con el tema de filtrar la información, como lo hablabas al principio, no sé si rápidamente puedes explicar ese rombo. Sí, bueno, esto es muy importante porque la gente está hundida en un mar de información. ¿Qué quiere decir? Pasa lo de Michelle Bachelet y después no pasa nada. Y entonces dice el tuit Marco Rubio y después pasan y apresan a Marrero, que es el jefe del despacho. Pasa mucha información. Entonces, yo no sé si se logra ver bien allí, pero ese es un rombo que para este escenario es fundamental. Para que la gente lo tenga es súper fácil de aprendérselo y de tenerlo en la memoria, más que de aprendérselo. Son 4 elementos. Aquí nosotros jugamos con 4 variables en el escenario que ya hablamos de que no hay retroceso, de que no hay vuelta atrás. Entonces, lo primero es las acciones que tomen Guaidó y la comunidad internacional. Esa es la punta de arriba. Ojo, que esto no tiene ningún orden en específico. En la punta de abajo están las acciones que toma Maduro y su mafia. Luego a la derecha, vuelvo a decir, esto no tiene ningún orden específico, están las acciones del pueblo y del otro lado están las acciones de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando usted, televidente, vea que hay una información, usted mentalmente dice, ok, esto dentro de cuáles o dentro de esos 4 variables en donde lo voy a colocar. Perfecto. Entonces, perfecto.
metieron preso a Marrero, por ejemplo, el día de hoy, ya vamos a hablar de ese tema, porque eso sí es un tema que, bueno, no sé si nos da chance, pero ese es un tema súper importante, porque, por ejemplo, esa es la acción de Guaidó, pero entonces levanta inmediatamente la reacción y la pelota está del otro lado de la cancha, entonces viene una reacción. Eso que dice Marco Rubio es sumamente importante. Ajá. Están midiendo la reacción de la comunidad internacional, como niños de 3 años. Voy rodando el límite para ver hasta dónde va a reaccionar mi papá o o mi mamá. Y esto es muy importante porque la reacción realmente es la que nos va a decir qué es lo que viene, pero hay otra cosa. Este es el techo de cristal, es el fenómeno político del techo de cristal. Es decir, todos vivimos en nuestros techos de cristal. ¿Y por qué eso lo hacen con altos personeros? Porque al tirarle el régimen, al tirarle una piedra en el techo de cristal de, por ejemplo, Marrero, la gente empieza la indefensión aprendida o el condicionamiento a decir, si se lo hicieron a él, que no me harán a mí. Correcto. Y eso es parte del condicionamiento, de la indefensión aprendida y del proceso de dominación psicológica masiva de control y dominación social. Qué importante eso que acabas de decir, y ojalá que la gente lo haya podido captar, porque creo que eso forma parte de la estrategia fundamental. Es decir, cuando hacen este tipo de acciones, están buscando es eso, el acondicionamiento aprendido. ¿Cuál fue el otro término que usaste? Si lo puedes repetir. Techo de cristal, Techo de indefensión aprendida y condicionamiento aprendido, como Pavlov. Es decir, si se lo hago al tipo que está al lado de Guaidó todos los días, ¿qué queda para mí que soy un ciudadano a pie? Lo cual, ese es el mensaje directo. Fíjate algo, para ver la próxima lámina. Aquí hay muchos comentarios que están llegando y comentarios muy buenos, positivos, mucha gente felicitando por el programa, diciendo cosas maravillosas. Pero también me llama la atención que hay de todo. Este tipo de temas pareciera que hay, ojalá que los que están escribiendo esto nos puedan estar viendo, genera como que saca lo peor de algunos y la gente se pone como violenta, ¿no? Y comienza, pareciera que hablar de negociación, hablar de que es un protocolo, hablar de que es un proceso, hablar de que por más que nos desesperemos y digamos cosas y empezamos a maldecir, que por qué no nos ayudan, la gente piensa que por ponerse así, entonces las cosas van a pasar de esta forma. Y cuando uno trata de explicar esto de manera muy profesional, porque es la verdad, hay que decir la verdad, la gente, algunas minorías que se expresan en los chats, se ponen como violentos, ¿no? En vocabulario, diciendo cosas como que, ok, si estás diciendo de que esto es paso a paso es porque entonces apoyas el régimen. Y eso es parte, no sé cuál es tu opinión, Laura, de lo que la gente tiene que transformar. Esa toxicidad, esa poca capacidad para filtrar, porque pareciera que a la gente, y más a nosotros los venezolanos, a algunos, y lo digo con responsabilidad, les gusta que le digan lo que quiere escuchar. Vivimos tiempos en los que tenemos que escuchar la verdad, y no porque Laura o yo la tengamos, sino porque es lo que está ocurriendo. Uno trata de traducir lo que realmente está sucediendo. Para eso nosotros nos hemos formado. La gente quiere que tú digas, y la intervención es la opción, y vamos a hacer, ¿quién está diciendo que no? Cualquier opción que libere al país, bienvenida sea, pero estamos explicando cómo funciona esto, porque mientras más te resistas a entender cómo funciona esto, más va a crecer tu incertidumbre, más va a crecer tu frustración y más va a crecer tu depresión. De eso es que estamos tratando de protegerte. A ti que te pones, que te descontrola, que comienzas a lanzar cualquier cantidad de palabras por redes sociales, reflexiona. Afortunadamente son la minoría, pero tienes que reflexionar, porque pasa en estos grupos, pasa con la gente que nos sigue, una minoría, y pasa en todas las redes sociales de cualquier influencia y de cualquier persona que tenga un programa de televisión. Esa realidad hay que cambiarla, porque si no, vamos a seguir siendo la misma sociedad que le encanta que le digan lo que quiere escuchar, para que entonces aparezca otro Mesías que habla muy bello y lindo, que te conecte y después comienza a manipularte. Eso había que decirlo, como dice por ahí el amigo de Psicovivir. Sí. ¿Okay? Sigamos, señor director, con la próxima lámina para que aprovechemos los últimos minutos, por lo menos el tema. José Jacinto, disculpa que te interrumpa, hay algo que te quiero decir con respecto a eso. Mira, hay personas que piensan y dicen, mira, mátame con la mentira, no me digas la verdad. Yo no soy de ese tipo, pero te voy a decir una cosa.
para que entienda ese grupo, porque yo sé que, en realidad para que lo entendamos todo, esto es una guerra. Y las guerras no se ganan con ansiedad, ni dividiéndonos, porque una cosa es el dividir y vencerás, que la han aplicado buenísimo ellos y nos han dividido. La guerra no se gana con toxicidad, no se gana con ansiedad. La guerra se gana con pensamiento frío y estrategia. Entonces allí el pensamiento, que evidentemente no lo tiene todo el mundo y no tiene por qué saberlo, porque cada quien tiene sus diferentes experticias, esto que nosotros estamos viviendo es una guerra, y una guerra tiene varias batallas. Entonces no se piensen que lo que está pasando es, ay, el tema del protocolo y la diplomacia. No, esto es una guerra. Y como tal, tenemos que aprender, tomados de la mano, informando, dando información, análisis, mejor dicho, decir, ok, está pasando esto, pero la frialdad, dejar de ser tan emocionales, porque a veces la emocionalidad nos impide ver lo que tenemos que hacer. Y hay acciones contundentes que se están tomando. Y a lo mejor mientras yo estoy perdiendo el tiempo insultándote, me refiero a estas personas, que por cierto, eso a mí no me importa porque yo no soy monedita de oro para que le bien a todo el mundo, pero prefiero decirle lo que es la verdad. Entonces está pasando esto es un escenario de guerra, estas son varias batallas que estamos librando, y entonces empieza cada quien a analizar la información que le estamos dando y las herramientas que le estamos dando, por ejemplo, ese rombo mental para que digan, esto está pasando. Y está pasando y no hay vuelta atrás. Claro, y con eso, Laura, vamos a lograr que la gente tenga un optimismo racional y no siga anclado a un optimismo pendejo, que le genera ilusiones y después andamos todos deprimidos, todos frustrados, porque me creé unas expectativas que solo las inventé en mi imaginación. ¿Cuándo nos frustramos? Cuando las expectativas que teníamos sobre algo no se cumplen. Entonces, la idea es construir expectativas ajustadas a lo que está pasando sin perder la fe. No son expectativas aburridas, ni expectativas limitadas, no, expectativas con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho optimismo, pero con cierta racionalidad. Es buscar el balance, es buscar el equilibrio. Es parte de lo que se intenta hacer. Disculpa, es un tema de responsabilidad, y es un tema de responsabilidad también de los líderes. A mí nunca se me va a olvidar cuando Henry Ramos Aluc dijo que en el 2015, después de que ganaran la Asamblea Legislativa, en Venezuela no iba a haber más colas. Entonces, en el momento en que nos dimos cuenta que la realidad no demostró eso, él perdió credibilidad. Entonces, aquí no es mátame con mentiras, pero no me digas la verdad. No, es te digo la verdad, vamos a atravesar esto, lo atravesamos juntos y estamos trabajando. Y no estamos caídos en los laureles, se está trabajando. Repíteme la frase, no me mates con mentiras. Mátame con mentiras, no me digas la verdad. Bueno, usted escoge, mi querido, la gente que nos está viendo en este momento. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo maten con mentiras o que le digan la verdad? ¿No? Ahí tenemos que pensar y tenemos que reflexionar. Pero ojo, que la verdad va a confluir en que salgan, en que ellos salgan. Claro que sí. Pero y lo hemos dicho, es irreversible y se está trabajando en función de eso y todos tenemos que colocar nuestro granito de arena. Señor director, no sé si es posible que me pueda dar de repente 5 minutos más para por lo menos ver 3 láminas más, si es posible. Me puede regresar a la presentación para que Laura pueda hablarnos un poco de cómo funciona. Ok, mira, Laura, esta lámina me encantó. Y las dos que vienen a continuación. Dice, 3 cosas a tomar en cuenta aquí. Y tú hablas, 1, en las cárceles u organismos de inteligencia el peor castigo, peor aún que el apresamiento, es aislar a la persona, sin contacto con otros y quitarle la luz. Tal vez lo más rápido que puedas, pero sin dejar de explicar con detalle esta y las siguientes 3 láminas, porque engranan, articulan una idea. Adelante, Laura. Ok, bueno, el tema es que el blackout, lo que nosotros vivimos por más de 100 horas en algunas ciudades y regiones, y en otros lugares hasta 200 horas, que fue el apagón, hay una cosa que era el apagón real, el blackout, o sea, la caída del sistema eléctrico, que está vinculado a la desinversión, que está vinculado a la falta de mantenimiento, que está vinculado a la ineficiencia e impericia con la que se está manejando Corpoelec, en algunos grados, porque en otros hay muchísimos buenos profesionales, sobre todo en los medios y bajos. El tema es que hay también un blackout, que no es propiamente blackout, sino es la caída del sistema o las fallas eléctricas a discreción.
En algún momento yo te mandé un audio, por eso lo van a poder ver en mi Instagram, si no lo van a poder escuchar ahorita. Estaba contando la anécdota a una amiga mía, no me lo contaron de cuentos de camino, del primo, de la prima, no, una amiga mía que estaba sucediendo algo, hicieron una fogata en el momento del apagón, hicieron una fogata a un grupo de personas, entre las cuales estaba su novio, y allí llegaron más de 70 funcionarios del SEBIN, de la PNB, etcétera, etcétera, 70 funcionarios, prendieron las luces de la calle, determinaron, los catearon y le dijeron, mira, vamos a determinar nosotros si esto es una guarimba o es una fogata. Determinaron afortunadamente que no era una guarimba, y en el momento en que le dijeron, listo, entonces se apaga esta cosa, se fueron y se volvieron a apagar las luces. Esto Wow. es el razonamiento eléctrico que hacen, porque es como el aislamiento en las cárceles. En las Ajá. cárceles atan a los presos que se portan mal a un aislamiento y te quitan la comunicación con los otros presos, pero además le quitan la luz. Entonces esto es aislamiento. Laura, ¿será que escuchamos ese audio? Si les da chance, sí. Sí, lo voy a colocar, señor director, acá. Vamos a escuchar ese audio porque para que ustedes puedan complementar la información que Laura les acaba de dar. Vamos a escucharlo acá. Vamos aquí. Mi novio vive en Caracas. Anoche, a eso como a las 8 de la noche, ellos estaban, él y sus amigos ¿Se está estaban abajo escuchando? en la calle, no había luz. Un poco más de volumen, señor Y se director, les ocurre por favor. prender una fogata para poder verse las caras y tal. Y me dices, más para farandulear que para otra vaina, ¿sabes? Prenden una fogata y no pasaron, me dicen que no pasaron ni 10 minutos y llegó el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, Poli Caracas y los colectivos, todos con armas de guerra, chalecos antibalas, y él dice unos funcionarios que parecían chivos. Me dice que al menos habían 70 funcionarios de los cuerpos de seguridad, que les dijeron que ellos eran los que iban a decir si eso era o no una guarimba. Afortunadamente decidieron que no era una guarimba, los revisaron y todo, pero además este detalle es importante. En el momento, muy segundos después que llega la policía, se prenden las luces de la calle, de la cuadra donde ellos estaban aprendiendo la fogata. Bueno, afortunadamente no pasó nada, los revisan, todo esto, y se va la policía y todo este gentío, y se apagaron las luces de la calle otra vez. Parece mentira, pero es verdad, le pasó a mi novio, chama. Te lo creo, y te creo que lo que pasó después, es decir, que volvieran las luces y después las volvieran a apagar. O sea, te lo creo perfectamente. El que no cree que estamos en dictadura, ahora creo que lo va a empezar a entender. ¿Por qué? Porque tumbándonos las comunicaciones y la luz, como en un aislamiento, como se hace en las cárceles, es básicamente para quebrar a la gente. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ese audio, Laura, complementa lo que tú acabas de decir. Es una cosa que es el blackout real y otra cosa son las fallas eléctricas a discreción. Y todo Para esto, aislar. y todo esto se hace para aislarnos, para atemorizarnos, para que la gente esté distraída, ¿no?, en resolver en el día a Claro. día y quite su mirada con respecto a lo que ellos estén haciendo y deshaciendo desde el poder donde se encuentran, ¿no? Tienen a la gente ocupada inventando, haciendo las velas con el aceite, el agua y el algodón. Tienen a la gente ocupada haciendo las velas con la papa. Entonces, tengo que resolver algo rápido de mi pirámide de Maslow, lo más bajo, de lo más básico que hay, para no irme en contra. Aparte de eso, el saqueo que se hizo en esos momentos de parte de Maduro y su mafia, de oro y un montón de cosas más, pues ya se lo podrán imaginar. El caos les favorece a ellos. Así es. Señor director, seguimos con la otra lámina. Ok, Laura, la segunda lámina dice, salen los colectivos y las fuerzas públicas, ahora en conjunto, para lograr lo que en fenómenos políticos se llama la indefensión aprendida. Importante ese término, que lo puedan procesar, que lo puedan incorporar a sus conceptos, porque de esta forma trabaja esta gente. Indefensión aprendida. Traducción, el pueblo dice, estamos indefensos, no podemos hacer nada, aunque seamos más en número, porque ellos, aunque pocos, son los que tienen las armas.
Así es. En rojo dice, fue lo que sucedió con los judíos frente a los alemanes. Ellos eran más en número, pero quienes tenían las armas eran los alemanes. Claro, Adelante, claro. Laura. Es básicamente lo que estamos hablando. Nosotros ya llegamos al punto en que decimos, es que no podemos ir una molotov, una piedra contra balas. No se puede. Entonces estamos indefensos. ¿En qué momento recuperamos la confianza? Cuando la comunidad internacional y Estados Unidos empiezan a apuntalar, ojo, en conjunto, porque no estoy hablando solo de Estados Unidos, empiezan a apuntalar acciones, porque es que ya tú no le puedes pedir a un secuestrador, no le puedes pedir a un secuestrado que se salve a sí mismo. Cuando la gente dice, y cuando algunos países irresponsables dicen, no, pero nosotros no nos metemos, nos hacemos injerencia, nosotros no nos metemos en asuntos domésticos de otros países. No, es que tú no le puedes pedir a un secuestrado que se salve a sí mismo. No se puede ir molotov y piedra contra las armas que tienen ellos. Y después, cuando te meten preso contra la represión y la tortura y todo lo que señaló muy bien ayer el exfuncionario de la DGCIN, los videos y todo lo que vio, plasmó en su informe Bachelet. Así es. Excelente. Vamos a la siguiente lámina, señor director. Quiero cerrar este punto, me parece importante. Esto de la indefensión, esto del caos. La siguiente lámina nos va a explicar qué es lo que sigue en este proceso. Dice, el caos como política de Estado, sin luz, sin agua, sin comunicaciones, es una receta cubana. Mantener al pueblo distraído, buscando comida, medicina o haciendo inventos para resolver, los mantiene alejados de rebeliones contra el gobierno. Así es, básicamente lo que hablábamos hace un rato. En el momento en que nosotros, los venezolanos, estamos buscando medicinas, no, porque es que necesito el antibiótico, no, porque es que necesito albúmina humana, no, porque es que necesito pañales, necesito lo más básico. Por supuesto que la gente no tiene capacidad de organización y eso es parte de quebrar. El dividir y vencerás no solamente la inyección de odio que se metió en el lenguaje, el dividir y vencerás tiene muchas maneras. Y como yo te decía, esto es, nosotros somos el producto o somos como el conejillo de Indias, por decirlo de alguna manera, de las lecciones aprendidas de los cubanos que han hecho eso durante más de 50 años con el pueblo cubano, al que también han vivido una tragedia, pero esto lo vivieron en Berlín Oriental y esto lo han vivido en Vietnam y en China y en algunos otros países. Entonces, esto es una receta. Y en el momento en que nosotros dejemos de decir, no vale, yo no creo, entonces los escenarios y las alertas que se están dando con mucho tiempo de antelación, no vamos a tener que esperar a vernos frente a la debacle, sino que vamos a decir, ok, me están diciendo esto y que no solo ha pasado en Venezuela, sino ha pasado en otros países, para allá vamos a ver cómo lo paramos. Así es. Seguimos con la siguiente lámina, señor director, porque para terminar esta idea, de verdad que muy claro, ojalá que usted esté tomando nota en su casa. Dice, la intención es quebrarnos emocionalmente de manera paulatina y hasta ahora lo han hecho muy bien. No solo están en desespero los que están dentro, sino también los que están afuera. Sí, en el momento del apagón, el desespero, la incertidumbre de lo que estaba pasando no solamente estaba viviendo en Venezuela, sino que las personas que estaban fuera decían, ¿qué es lo que está pasando? No sé nada de mi familia, mi abuelo vive en tal piso, ¿y cómo hacemos con sus medicinas de la diabetes que tienen que estar congeladas? Aparte de las personas que fallecieron porque estaban en plena operación o porque los recién nacidos estaban en incubadora, o sea, son muchas cosas. Esto incide lógicamente en el tema emocional, y eso es algo que tú has conversado, es el poder emocional que ellos nos han quitado. En el momento en que nosotros tengamos información y que se vea que estamos haciendo, viendo lo que está pasando, estamos traduciendo la estrategia que ellos están haciendo, nuestro contrincante, nuestro adversario, nuestro enemigo, entonces nosotros vamos a poder tener, no solamente eliminar la incertidumbre y la ansiedad, sino que vamos a decir, ok, esta es su estrategia, porque es una estrategia militar de control y dominio social, y nosotros vamos a tener que hacer otro tipo de contraestrategia. Así es. Creo que queda una lámina más de este punto, señor director, si me la puede mostrar. Y después tengo una pregunta final para Laura para ir cerrando. Bueno, dice, aparte del blackout real,
caída del sistema eléctrico también en otras zonas está siendo provocado, que fueron lo que ya explicaste con el audio y que creo que sobre eso ya has profundizado bastante. Laura, en tus redes sociales, que yo les invito a que la sigan, ya ha salido tu dirección en reiteradas ocasiones, tú escribiste un post que dice, con todo lo que nos ha pasado, están haciendo un nuevo venezolano. ¿Cuál es ese venezolano que están haciendo, a tu manera de ver? El nuevo venezolano que están haciendo es nosotros volvimos a conectarnos con la otra persona, con la empatía. Entonces ya nosotros no somos tan fashionistas, ya nosotros no somos tan vinculados a temas que en otros países debería ser lo normal, que es que cada quien está decidiendo qué estilo de vida va a llevar, si va a ser vegano, si no va a ser vegano, si le aplica Feng Shui a su casa, etc. No, nosotros estamos previendo o estamos manejando los temas más básicos, pero eso nos ha conectado con el agradecimiento, con el, wow, yo tengo luz en mi casa, yo tengo agua en mi casa, y entonces eso me conecta además con la empatía si yo tengo personas adentro de Venezuela, y eso me conecta al agradecimiento y a ser más profundo. Nos ha conectado a que la cosa no es material para las personas, que básicamente como que no vivían en una realidad donde había empatía y conexión con otro ser humano. Entonces yo creo que están haciendo un nuevo Venezuela, definitivamente. Laura, a todos los venezolanos que te están escuchando, estén de acuerdo o no con nosotros hoy, fuera del país o en el país, ¿cuál es tu mensaje central? Si tú pudieras recomendarle, como dice una amiga, si Venezuela fuera mi paciente y la pudiera tener en mi consultorio, en este caso, si Venezuela pudiera estar en tu oficina como consultora y pudieras dar una recomendación colectiva, ¿cuáles serían en este momento? Sería, no usen la palabra paciencia y calma, usen lo que es cautela y serenidad que estamos trabajando. Les diría, esto es una guerra como tal, y eso se vence con estrategia y con pensamiento frío. Las toxicidades, las ansiedades no sirven de nada, definitivamente. Y esto es algo que tenemos que atravesar, aunque a todos nos dé miedo. Mi hermana en estos días me decía, cuando yo le escribí lo del 23 de enero y el 23 de febrero, ella me decía, tengo miedo. Y le dije, yo no te puedo decir que no tengas miedo. Lo que sí te puedo decir es que esto lo tenemos que atravesar. Y esto lo tenemos que atravesar porque no hay vuelta atrás. No hay forma de regresar al status quo. Hay 52 países poniendo su capital político, está toda una fuerza popular, además, entonces son muchas variables que antes no habían sucedido y por eso les digo, esto no tiene vuelta atrás. No hay un escenario del status quo previo y ellos también lo saben. Laura, tu hermana te preguntó eso y tal vez esa es la pregunta de muchos venezolanos. ¿Cómo paliar el miedo? ¿Cómo reducir esa sensación de miedo, angustia, terror, en donde esta gente está trabajando muy sistemáticamente? ¿Cuáles serían esas observaciones? O si se pudiera saber, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a tu hermana? Que es una conversación muy personal, pero que también se pudiera llevar esa sugerencia y consejo a cualquier mamá, abuela, tía, hermana, esposo, hijo que ahorita nos está escuchando, nos está viendo. Yo le di 2 recomendaciones, tengo un chat grupal con mis hermanas. Yo les di varias recomendaciones y les dije, tengan enlatados, les enseñé cómo se hacen velas, les dije tengan power banks o son las baterías alternas, que no les va a durar 50 semanas, pero les va a durar por lo menos 2 o 3 cargas del celular. Esas son las logísticas, por decirlo de alguna manera. El tema de tener, por ejemplo, agua con sal para el tema de hielo, eso es una cosa. Pero otra cosa es, por ejemplo, cuando mi papá estuvo hospitalizado, ya a pocos días antes de fallecer, le ponían muchas inyecciones y muchas agujas y él, evidentemente, de tantas agujas que le habían puesto, ya estaba quebrado y todos llorábamos. Bueno, perdón. El tema es que alguien le dijo, tranquilo, esta es la última. Y yo le dije, esta no es la última, le dije a esa persona, esta no es la última. No le digas eso porque estás mintiendo.
dile, esto lo vamos a atravesar. Así es. Y la idea es que, como hicimos con mi papá, agarrarle la mano y lo atravesamos juntos. El miedo no hay forma de eliminarlo, disculpa que llore, pero el tema No de te mi papá preocupes. siempre me trae eso, y es la impotencia de lo que está pasando en Venezuela. Discúlpame de verdad. No te preocupes. Soy Agradece. humana. Entonces, el miedo se baja con información, pero el miedo no se nos va a quitar. La valentía viene de que atravesemos ese miedo. Y esto lo vamos a pasar. Esa gente ya no va a estar más. Así es. Yo creo que me identifico con tus sentimientos, con tus emociones y también toda la gente que nos pueda estar viendo en este momento, porque esas lágrimas creo que representan las lágrimas de mucha gente. Unas lágrimas desde el dolor, pero también desde el optimismo. Unas lágrimas desde la tristeza, pero también desde la perseverancia y la determinación. Unas lágrimas que nos permiten drenar porque somos humanos, porque nuestra estructura fisiológica necesita defenderse cuando somos invadidos o cuando tenemos una alta subida de cortisol, pero unas lágrimas también que representan la firma de que aquí nadie se va a rendir y que aquí nadie se va a echar para atrás, sino que siempre vamos a ir hacia adelante. Y creo que lo que pasaste con tu papá es lo que muchos hemos pasado de distintas formas y maneras, y ese sufrimiento nos tiene que inspirar a seguir adelante. Así que agradecido por todo esto. Fíjate, yo te voy a leer ya para ir cerrando algunos comentarios de las personas. William Ortega dice, excelente, buena la explicación a nuestra gente, lo felicito. Egla Urbano dice, muy bien, este tipo de programas. Alguien aquí opina, Adolfo Sardi dice que este es un gobierno que se sustenta en el narcotráfico, en la cocaína, y eso genera mucho dinero. Que Maduro está conectado con una cantidad de chiflados que necesitan psiquiátricos. Pues sí, eso ya creo que lo sabemos. José Jacinto, ¿Sí? tienes 30 segundos para decirte algo de la persona que habló del narcotráfico, eso Sí, es real. claro. Nadie que no sepa puede entender por qué ellos no les importan las sanciones a PDVSA. Y les voy a explicar por qué las sanciones a PDVSA no les interesan. Les interesan las sanciones a su bolsillo, que es dinero que nos robaron y que tienen en paraísos fiscales o en bancos de no paraísos fiscales, porque hay dos cosas. Pero hay un tema importante, que es un barril de petróleo. En este momento, Sexta OPEP, Sexta Venezuela está en $56, con todo lo que eso equivale, con todo lo que significa la extracción del crudo. Pero resulta que ellos están vinculados al cártel de los soles. Ellos son el cártel de los soles. Y un kilo de cocaína cuesta $25.000 en el mercado o 54.000 en el mercado europeo. Entonces a ellos no les importa que PDVSA se quiebre o que PDVSA deje de funcionar. Y esto es muy importante para esa persona que dijo ese tema. Increíble lo que dices, porque mucha gente a lo mejor pudiera pensar, Laura, no, bueno, el gobierno perdió ingresos por concepto petrolero, este gobierno va a quebrar. Acabas de decir, hey, ese era un gran negocio, pero es que ellos tienen otro negocio que es mucho más rentable incluso que ese que tuvieron por muchos años. Y eso significa de que el problema de este régimen no es dinero. Ellos se las van a ingeniar para poder tener recursos, para poder seguir financiando su estructura política y que amedranta al pueblo. Aquí el tema no tiene que ver con dinero, aquí el tema tiene que ver con que lo que están haciendo desborda cualquier concepto ético, humano, político, que hace viable que gente como ellos estén al frente de un país. Ellos no tienen miedo, José Jacinto, ellos no tienen miedo. Cuando la gente dice, no, el régimen tiene miedo, el régimen no tiene miedo. Y así como Estados Unidos dice, todas las opciones están sobre la mesa, all option on table, es exactamente la lógica que ellos están diciendo y que nos las tienen aplicadas hace mucho tiempo. Ellos también están aplicando todas las opciones están sobre la mesa. Ellos, quien juegue póker, va a saber, ellos fueron all in, porque ellos no tienen forma de salir vivos. Como dice Heinz Dieterich, que era un ex asesor de Chávez y que no es asesor de Maduro, pero es un asesor de izquierda para la gente que le pueda prestar atención, pero lo dicen ellos. Dice, si yo estuviera al frente a Maduro, yo dijera, o sales muerto como Gaddafi, o sales preso como Noriega, o te vas exiliado. Aprovecha la tercera opción. Ellos ya saben que con la tercera opción no les va a resultar, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces ellos están all in, como se juega en Texas Hold'em en póker. Ellos se van con todo, porque es que no pueden salir de otro. ¿Puedes repetir la tercera opción, que no se entendió bien?
La primera opción es como Gaddafi muerto, la segunda opción es como Noriega preso y la tercera opción es exiliado. Entonces, ellos saben que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que en algún momento ellos van a tener que afrontar eso. Y aparte que tampoco les va a gustar ni les llama mucho la atención vivir en Rusia o en Cuba, porque es que resulta que hay 54 países que, por cierto, ahorita les están revocando las visas a sus familiares, lo cual les genera un conflicto familiar, les están empezando a sacar de sus países. Entonces, ¿a dónde van a vivir? ¿En Belarus, en Rusia o en Cuba? Así O en es. Angola. Así es, totalmente de acuerdo. Mira, ya para despedirnos, Víctor Iglesias Mendoza te manda saludos desde Perú. Dice, hola Laurita, te dice por acá. Vale. Imperio Cousi dice saludos desde Chile. Bueno, Vale. mucha gente está saludando. Dice Adriana Vira, dice a la invitada, ¿cuál es el nombre del complejo del individuo que ama a su secuestrador, por favor? Pregunta Adriana Vira. No es un complejo, se llama el síndrome de Estocolmo, que es después de mucho tiempo, eso lo puedes explicar muy bien tú, yo lo veo desde el punto de vista político, pero esto se vincula, lo político tiene mucho que ver con lo psicológico y lo social, la psicología de masas y lo sociológico, pero eso se llama síndrome de Estocolmo, que es cuando el secuestrado lleva tanto tiempo que empieza a fusionarse con el secuestrador y entonces los que lo tratan de defender o lo tratan de sacar de ese secuestro terminan siendo sus enemigos. Perfecto. Bueno, querida Laura, como se proyectaba, el señor director nos dio unos minutos más y todavía quedaron temas por abordar. Pero como esta no es la primera, esta es la primera pero no la última, ya tendremos tiempo para abordar otros temas y darle un seguimiento a lo que ocurre en nuestra querida Venezuela. Quiero darte las gracias por tu tiempo y gracias por haber compartido de tus conocimientos, de tu experiencia, pero principalmente de tu sensibilidad en estos temas que son tan importantes, porque es la mejor manera para que la gente que nos está viendo desde tantas partes del mundo se pueda conectar, no con palabras vacías, no, aquí creo que se habló desde el alma y desde el intelecto, y esa fusión nos hace seres, nos recuerda que somos seres espirituales en una experiencia humana. Tus palabras para despedir, Laura. Cautela y serenidad. Esto lo tenemos que atravesar y esto es un escenario que no tiene vuelta atrás. Así es. Y con esas palabras que las suscribo, me despido, mis queridos amigos, y nos vemos el próximo jueves con una nueva emisión de su programa Gente con Propósito desde aquí, desde Miami Beach, desde los estudios de BN The Network. Un gran abrazo. Bienvenidos a Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autosell. Miles Autosell fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita.